Hola a todos, es un gusto saludarlos y compartir con ustedes algunos principios y preguntas para razonar juntos. David dijo en el Salmo 62:1, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Ahora fíjense ustedes que hay un principio bien importante en este verso, y este es, descanso en Dios es igual a salvación. Son sinónimos, es exactamente lo mismo. No hay salvación fuera del descanso, y no hay descanso fuera de la salvación. Fue por eso que el profeta Isaías preservó para la historia las palabras de Dios al pueblo de Israel cuando les dijo: ustedes se salvarán si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero ustedes no quisieron saber nada de esto. Isaías 30:15. Y la pregunta sería, ¿cómo fue que Israel no quiso saber nada de descanso si ellos reposaban el sábado más que muchos de nosotros? Obedecían tan perfectamente el mandamiento de descansar el séptimo día que no hacían trabajo alguno en él. No caminaban innecesariamente, no escuchaban ni veían nada que apartara sus pensamientos de Dios. No cocinaban su comida el sábado, sino el día anterior. Tampoco tenían actividades recreativas el sábado y se cohibían de todo lo que ellos deseaban hacer naturalmente para no satisfacerse a ellos mismos o sus propios deseos, sino hacer solamente todo lo que ellos creían que Dios les pedía hacer. Y la lista puede ser mucho más larga. Pero ¿sabes cuál fue su problema? Exactamente el mismo que nosotros seguimos teniendo hoy. No se trata de descanso físico, sino de descanso espiritual. No se trata de descansar de nuestras actividades, sino de descansar, de intentar salvarnos por lo que hacemos o dejamos de hacer. Como dije la vez pasada, el descanso físico siempre tiene que venir como resultado del descanso espiritual, pero no viceversa. Y quiero que escuches bien esto que te voy a decir. Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero al menos analízalo y háblalo con Dios. Y si el Espíritu de Dios te indica que tienes que ignorarlo, entonces ignóralo y sigue haciendo lo que hasta ahora has hecho. Pero esto es lo que quiero que pienses. Nada se aleja más del descanso en Cristo que vivir para obedecer los mandamientos, y en especial el cuarto mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de obedecer, sino de descansar. La obediencia nunca produce descanso, en cambio el descanso produce obediencia, porque el descanso es salvación, y salvación es Cristo viviendo en mí, y lo que es lo mismo, es la palabra viva de Dios viviendo en mí y cumpliendo en mí el propósito por el cual fue enviada, según dice Isaías 55:11. Es por eso que mientras más se empeñaba Israel en obedecer o cumplir perfectamente los 10 mandamientos y descansar el sábado de toda tarea física, más se alejaban del descanso de Dios y por ende de su salvación o de aquel que era el único que podía salvarlos. Recuerda esto, mientras nosotros trabajamos, Dios descansa. Pero cuando nosotros decidimos descansar en Él, entonces es Dios el que trabaja. Cuando el pueblo de Israel rechaza el descanso que Dios le estaba ofreciendo en Isaías 30:15, esta fue la respuesta del profeta. Pero el Señor les espera, o el Señor los esperará. En otras palabras, Dios va a esperar a que ustedes dejen de trabajar o dejen de obedecer y querer cumplir sus leyes y ordenanzas pensando que así serán salvos o que eso es lo que demanda Él de ustedes. Y sigue diciendo Isaías, los va a esperar para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles su amor y su compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichoso todos los que en Él esperan, o lo que es lo mismo, dichosos todos los que en Él descansan. Isaías 30:18. Y yo te pregunto, si el descanso en Cristo significa salvación, entonces, ¿podemos encontrar salvación en el descanso físico? Podemos encontrar salvación en no trabajar en un día específico de la semana, en no cocinar ese día, en no escuchar, mirar o hacer algo que sea religioso o esté enmarcado en la temática y el contexto de la religión durante las horas del sábado. Lee Isaías 28:12. Es el sábado del mandamiento un día para que yo trabaje, un día para yo trabajar o un día para hacer que otros reciban descanso. Lee Juan 15:13.
Sería lo mismo decir que no hay mayor amor que este, que uno renuncia a descansar para que otros descansen por él. Lee 1 Corintios 13:5. Si el amor incondicional de Dios tiene como característica que no busca lo suyo, entonces todos los que seguimos a Cristo deberíamos estar pensando en nuestro propio descanso o deberíamos estar en el negocio de dar descanso. ¿Es el descanso un mandamiento para que descansemos físicamente o para que entendamos que el descanso de otros está por encima del nuestro? Lamentablemente, hemos visto el egoísmo, la ambición, la hipocresía o la ansiedad por salvarnos o por saber toda la verdad como las raíces de nuestro descontento o como las causantes de que no tengamos descanso en Cristo. Sin embargo, la realidad es que todas estas cosas no son las causantes de que no tengamos descanso en Cristo, sino más bien son el resultado de no tener descanso en Cristo. Es el no vivir en continuo descanso en Cristo lo que produce en nosotros ansiedad por saber si estamos salvos o no, o por querer saber más verdad, que al final resulta siempre un conocimiento teológico y doctrinal, pero no un conocimiento relacional con una persona que es la verdad. Es precisamente el no descansar en Cristo lo que nos hace egoístas al querer reservar la salvación solamente para nosotros o determinar quién ha dejado de merecer la salvación, la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Es el no descansar en Cristo lo que nos hace ambicionar lo que otros tienen. Y no me refiero a cosas materiales, sino a poder espiritual. Porque cuando no estamos viviendo en el reposo de Dios, constantemente vemos la influencia que Dios le da a aquellos que predican el Evangelio y levantan a Cristo como la única solución, como un poder político o religioso que también nosotros quisiéramos tener. Y es entonces cuando nos peleamos por puestos o posiciones de poder y autoridad dentro de las instituciones religiosas. Finalmente, es porque no sabemos lo que significa descansar en Cristo, que vivimos vidas hipócritas o que demuestran externamente algo que en nuestro interior no somos. Pero lo peor es que no solo vivimos nosotros esas vidas hipócritas y vacías, sino que nuestro evangelismo, nuestra manera de discipulado, se convierte en lograr en los demás solo cambios externos de creencias y conductas que den la apariencia de descanso, cuando en realidad todos morimos de ansiedad por la inseguridad de nuestra salvación. El egoísmo, la ambición, la hipocresía, la ansiedad por salvarnos y todas estas cosas son solo los síntomas de no vivir en el descanso de Dios, que es Cristo. Por ejemplo, Pablo dijo, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Sabes cuál es el mayor problema o cuál fue el mayor problema de Israel? Interpretar los mensajes de Dios por medio de los profetas de una manera carnal o natural, o lo que es lo mismo, interpretar las palabras de Dios según sus creencias, cultura y cosmovisión. En fin, interpretar un mensaje de Dios sin el Espíritu de Dios. Es por eso que Pablo dijo, ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe, dice Pablo. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no?, pregunta él. Porque no buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Romanos 9, del 30 al 32. En otras palabras, Israel no encontró nunca la salvación o la justificación por la fe, precisamente porque la buscaban carnalmente, según el hombre natural, que es por las obras, y no según la fe en aquel que les podía dar vida. Cuando nosotros leemos o estudiamos las Escrituras de una manera carnal, solo vamos a encontrar qué hacer y qué no hacer. Siempre vamos a vivir atacando los síntomas, pero nunca dejando que Dios erradique la causa, porque eso es lo único que puede encontrar el hombre natural y la única manera en que puede vivir el hombre carnal.
Pero cuando vemos las cosas espiritualmente o dejamos que sea el Espíritu de Dios el que nos revele a Jesús en todo lo que leemos, entonces veremos realidades espirituales que nunca antes habíamos visto. Y conoceremos a Dios tal cual es y no como Satanás, por medio de los hombres, nos ha hecho verlo. Y es ahí, en conocer a Dios, por medio de Jesús, en la seguridad de que nuestro Padre es bueno y bueno siempre, que podemos encontrar el descanso eterno para nuestras almas. Espero que estos principios y preguntas sean suficientes para estimular tu pensamiento y el deseo de profundizar mucho más en lo que realmente significa el sábado o el Shabbat. Solo recuerda esto. Jesús nos dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo los haré descansar, o yo les daré descanso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue, es y será el único sábado, el único Shabbat que el hombre ha necesitado, necesita y necesitará por toda la eternidad. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra ocasión.